El amor en acción es servicio a los demás. Voy a volver a repetirte. El amor en acción es servicio a los demás. Si tú y yo nos consideramos seguidores o discípulos de Jesús, no podemos ser indiferentes a las palabras de nuestro Maestro que están registradas en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero invitarte a que leas conmigo nuevamente este versículo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis queridos hermanos, tú y yo como creyentes, como seguidores de Jesús, hemos sido llamados a servirle a Él y a nuestro prójimo. Y este servicio no necesita ser algo grande o importante desde nuestra perspectiva para poder marcar la diferencia. Porque quiero decirte que no hay nada pequeño que se haga para la obra del Señor. El escritor estadounidense Howard Zinn dijo lo siguiente: pequeños actos, al ser multiplicados por millones de personas, pueden transformar al mundo. Pequeños actos, hermanos, de cada uno de nosotros en una comunidad de fe como esta, pueden transformar la comunidad y podemos sin duda hacer luz en medio de la oscuridad. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo comprendamos. Y en el capítulo 16 de Romanos, que vamos ya a terminarlo la próxima semana, el apóstol Pablo dedica gran parte de este capítulo para saludar a hermanas y hermanos en la fe que han sido importantes en su llamado y servicio a Dios. Y es que quiero decirte una cosa: la obra de Dios no es el logro o el éxito de una sola persona. La obra de Dios en el poder del Espíritu Santo es Él obrando en nosotros y a través de nosotros para la gloria de su nombre. Hermanos, sé que como seres humanos tendemos a admirar personas, tendemos a levantar nombres, tendemos a querer exaltar ministerios, pero el verdaderamente importante en la obra de Dios es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo su obra en nosotros y a través de nosotros. Amén. Yo estoy unos años acá y con los años voy a ir a casa, como muchos de ustedes. Pero la obra del Señor tiene que seguir adelante. Porque no edificamos solo para el tiempo presente, hermanos, edificamos para las nuevas generaciones. Por eso un eslogan que usamos en nuestra iglesia Calvary aquí en Querétaro es enseñando la Biblia verso a verso a las nuevas generaciones para que amen a Dios y sirvan a su prójimo. Así que abre tu Biblia por favor en Romanos capítulo 16. Y ahí vamos a ver a varios personajes de los que no sabemos casi nada o de otros sabemos un poco más, pero que son ejemplo y el Señor los ha dejado para nuestro ejemplo. Romanos capítulo 16. Dice el apóstol Pablo, leo en Reina Valera 60, dice lo siguiente, versículo 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella
ha ayudado a muchos y a mí mismo. Durante esta porción que vamos a reflexionar hoy, hay 5 características que nosotros debiéramos desarrollar como siervos del Señor. Y Pablo comienza dando una recomendación a una hermana llamada Febe. Su nombre significa brillante. Y ella es una mujer creyente que sirve en una iglesia cercana a Corinto, un puerto que se llama Cencrea. Ella probablemente era la portadora del pergamino que fue escrito con la carta a los romanos. Y Pablo, hermanos, le pide a los creyentes en Roma que le den un recibimiento como es digno de recibir a los amados de Dios. Y aquí creo que tenemos nuestra primera lección. Hermanos, toda persona que llegue a nuestra congregación debiera sentirse completamente bienvenida, con los brazos abiertos de cada uno de nosotros, con el respeto que se merecen, con la actitud de poder nosotros ayudar en algo a las personas que vienen a nuestra iglesia. Porque, hermanos, tendemos a ser muy, a estar en grupos cerrados. O sea, yo tengo 3, 4, 5 cuates en la iglesia, me llevo bien con ellos y de repente se me olvida que Dios quiere usar mi vida, aunque sea, y lo voy a poner entre comillas, en un simple saludo, para poder tocar el corazón de las personas con el amor de Cristo. Acuérdate cuando tú llegaste por primera vez a una iglesia cristiana. Probablemente tenías pena, que querías entrar así, ¿no? Y que nadie te viera. Y qué tal uno siendo de la religión tradicional, ¿no? Imagínate si alguien de allá me ve. Y entra uno como inhibido, como cohibido. Y hermanos, no hay mejor cosa que sentirse bienvenido en una casa. Amén. Cuando llegas a una casa y te dicen, ¿qué quiere usted? ¿Un vasito de agua, un vasito de coca? ¿O te traen un bocadillo? Uno siente la calidez del amor fraterno, de la amistad de las personas que están recibiéndonos. Y hermanos, Pablo anima a los creyentes a que puedan recibir a Febe como es digno de los amados de Dios. Y yo quiero animarte a que cambies tu chip mental y que sepas que Dios quiere usarte, aún, vuelvo a decirlo entre comillas, desde un simple saludo hacia los que vienen. Un buen y fuerte apretón de manos. Incluso tener esa educación, ese respeto de dar tu nombre, de pedirle su nombre a la persona y recordarlo. Porque es increíble. O sea, yo sé que somos hermanos y hermanas en la fe, pero si somos honestos, muchas veces usamos ese término como una muletilla porque pues no me acuerdo de tu nombre, Lupita. ¿Sí? O no me acuerdo de tu nombre, Dani. O no me acuerdo de tu nombre, Florencia. O sea, lo usamos, ay hermano, ¿no? Y es como la salida fácil, pero eso a veces demuestra no que tengas Alzheimer, sino tu falta de interés por conocer y por ayudar a otros. Y me admira personas mayores, hermanos, que pueden recordar con facilidad el nombre de otras personas. Y Pablo aquí en la carta nos va a hacer una lista bastante extensa de estos hermanos que él conoce, que no están con él, pero que son parte de la congregación en Roma. Otro aspecto que yo quiero resaltar, hermanos, es que en la obra del Señor, las mujeres
siempre hacen un aporte sumamente importante. A ver, mujeres. No, eso como que estuvo medio chafa, ¿no? A ver, mujeres. Eso, muy bien. Mira, aún desde el ministerio del Señor, muchas mujeres le acompañaban. Y a través de todo el Nuevo Testamento podemos ver mujeres de Dios usando sus recursos, talentos y dones para servir en la obra de Dios. Y hombres, voy a decir algo que debe ir a avergonzarnos, pero la mayoría de personas que sirven en el ministerio son mujeres. Porque nos excusamos en que no tengo tiempo. Tengo mucho, debo descansar. Tengo otras responsabilidades. Y mira, para excusas somos pero ágiles. Pero Dios quiere que tú y yo como hombres podamos tomar un rol de siervos, líderes en nuestras familias y en nuestra congregación. Y dejemos a un lado la apatía, dejemos a un lado esa pereza espiritual. Pero para mí es triste que pocos hombres tengan ese hambre y ese deseo de servir al Señor, porque es un privilegio. Febe es reconocida por Pablo, como diaconisa. Los mayoría de comentaristas no saben si es como un título de reconocimiento eclesiástico, porque quiero decirte que la iglesia del primer siglo era una iglesia muy simple en cuanto a su estructura, ¿no? La iglesia, lamentablemente, con los siglos y con esa fusión que hubo entre el poder y la fe, después del Edicto de Milán en el siglo IV, tomó una estructura muy compleja, muy rebuscada, ¿no? Que hasta la fecha la siguen manteniendo, ¿no? En el Nuevo Testamento están los apóstoles como fundamento de nuestra fe. Estaban los profetas que ejercieron su ministerio de proclamar la palabra de Dios en el tiempo cuando todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, y posteriormente la función del profeta es declarar la palabra de Dios que está escrita en la doctrina apostólica. Dice la palabra también que evangelistas y también pastores y maestros. Entonces Dios da esos 5 dones a la iglesia para que la iglesia sea capacitada, para que la iglesia crezca. Pero hermanos, no había una estructura tan compleja. De hecho, nosotros en Calvary tratamos de mantener una estructura sumamente simple. Hay iglesias, seguramente, a lo mejor si alguno viene de alguna tradición, de alguna iglesia evangélica incluso, pues que el presbiterio y que el supervisor y que el coordinador y un montón de títulos. Y eso no lo vemos en la Biblia. En la Biblia la estructura básicamente son el pastor que Dios ha llamado a la iglesia, y generalmente está en plural, y luego sí se habla de los diáconos, que no es otra cosa más que servidores, eso es lo que significa la palabra diaconía, y finalmente el resto de la congregación. Entonces, hermanos, Febe lo que nos indica este título o este sustantivo que Pablo usa, es que ella es una mujer que sólidamente presta su servicio y ayuda a muchos, incluso al mismo apóstol Pablo. Porque mira, muchas veces en nuestro ego humano queremos como reconocimiento. Y yo sé que como seres humanos hay cierta necesidad de reconocimiento en hombres y en mujeres, y los hombres también lo que buscamos es respeto. Pero hermanos, que de ninguna manera, fíjate bien,
tus aspiraciones personales o egoístas sean el motivo por el cual tú estás sirviendo al Señor. Que no sea para que los demás me vean, para que la gente me aplauda, para que la gente me diga, oh, qué bien cantas, oh, qué bien lo haces. Hermanos, eso no es el ejemplo de nuestro Maestro. El ejemplo de nuestro Maestro es ser humildes, siervos humildes. ¿Sí? Porque es muy triste, ¿no? Cuando tú estás sirviendo al Señor y claramente te das cuenta que las personas tienen un trato distinto para el que no conocen y un trato distinto para el pastor o un trato distinto para el cantante famoso reconocido, ¿no? Que va a estar rodeado de guaruras y, o sea, hermanos, ¿qué es eso? Más que simple soberbia humana. Entonces, hermanos, en el servicio al Señor, nuestra única aspiración, quiero que te quede bien grabado, nuestra única aspiración debe ser siervos fieles al Señor. ¿Qué importa si es el pastor fulano o el pastor perengano? Por supuesto que la gente reconoce, como vamos a ver más adelante, autoridad, reconoce ejemplo, pero hermanos, en ningún momento es para exaltar la figura humana, porque, hermanos, la gloria y la honra es para nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que no perdamos el piso. Como creyentes debemos tener una actitud de servicio y ayudar a los demás. Alguien dijo, tenemos dos manos, una para ayudarte a ti mismo y la otra para ayudar a los demás. Y Hebreos capítulo 13, que lo puedes ver en pantalla, versículo 16, dice lo siguiente: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cómo debe ser la ayuda? Mutua. Porque yo a veces voy a estar caído y tú me vas a ayudar a levantar. Y a veces tú vas a estar caído y nosotros te vamos a ayudar a levantarte. Y hermanos, en eso se muestra el amor. Entonces, la primera característica de nosotros como siervos es la siguiente: debemos ser de ayuda mutua. Repita conmigo, ayuda mutua. Versículo 3, no pierda Romanos 16, por favor. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Priscila y Aquila, hermanos, era un matrimonio que sirvió junto con el apóstol Pablo. De hecho, tenían el mismo oficio, se dedicaban a fabricar tiendas. Y Pablo recuerda con mucha gratitud, fíjate bien, que ellos expusieron su vida en algún momento de peligro y tribulación por el apóstol Pablo. Y hermanos, algo que es muy importante en el servicio cristiano es que podamos aprender gratitud, respeto, lealtad hacia aquellos que nos han servido, aquellos que nos han ayudado a crecer en nuestra fe en Cristo y aquellos que han servido a nuestro lado. Porque quiero decirte con un poco de tristeza que con mucha facilidad olvidamos lo que otros han hecho por nosotros.
Con mucha facilidad a veces olvidamos a aquellos que nos hablaron la palabra. O aquellas personas que gastaron tiempo, dinero, esfuerzo, comodidad, por ir a discipularte a tu casa, por ir a enseñarte la palabra, por pasar por ti, por echarte una llamada para animarte, vamos, caminemos juntos con Cristo. Y a veces, hermanos, pasa el tiempo, tenemos a lo mejor alguna diferencia con ellos, ¿y qué hacemos? Olvidamos, despreciamos y manifestamos ingratitud hacia aquellos que, hermanos, nos han sido de gran bendición. La gratitud es algo buenísimo. Y hermanos, Pablo aquí, al recordar que Aquila y Priscila están en Roma, él recuerda con gratitud, fíjate bien, el nivel de lealtad, de compañerismo en el ministerio, que estuvieron dispuestos a dar sus vidas para que el apóstol Pablo fuera librado de algún peligro. No sabemos exactamente a qué momento de sus viajes misioneros se está refiriendo. Pero hermanos, esa es la clase de lealtad, la clase de gratitud que nosotros debemos tener hacia quienes nos sirven. Porque lamentablemente muchas veces actuamos con la actitud de que yo merezco. ¿Pero qué merecemos? ¿Merezco que alguien me ame? ¿Que alguien me predique la palabra? ¿Merezco que alguien gaste su tiempo, su esfuerzo, su dinero? ¿Que alguien esté interesado por mí? ¿Lo merezco? No. Es por amor a Cristo y por amor a sus escogidos. Y hermanos, quiero animarte a eso. En el servicio a Dios es sumamente importante estar agradecidos con aquellos que nos han bendecido con lo mejor que pudieron darnos, a Cristo. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13, puedes verlo en la pantalla. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Y vivan en paz unos con otros. Entonces, la segunda cualidad de un servicio dado al Señor debe ser una actitud de gratitud y respeto hacia quienes nos sirvieron y con quienes servimos. Continuamos, versículo 5, Romanos capítulo 16, versículo 5. Saludad a Epeneto. No sabemos quién es Epeneto, pero es amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y quiero hacer otra pausa aquí, porque hermanos, la obra del Señor requiere mucho trabajo. Mucho trabajo. Espiritual y físico, emocional, intelectual.
Muchos piensan que servir al Señor es subirse aquí al estrado y hablar o cantar. Pero la obra de Dios, hermanos, es mucho más que eso. E imitando a nuestro Maestro, debemos tomar la toalla y el lebrillo para lavar los pies de los demás. Porque pasa una cosa, muchas veces queremos servir en lo que a mí me gusta. Ahora, no está mal si el Señor te permite un área donde tú te sientas que estás ejerciendo tus dones, que estás creciendo, que estás desarrollando. Pero quiero decirte que muchas veces debemos servir donde se necesita. Ya te he dicho en otras ocasiones que la obra de Dios no es para flojos, ¿verdad? Pedro estaba echando las redes cuando el Señor lo llamó, Jacobo y Juan igual. Mateo estaba atrás del puesto de los impuestos romanos. Y cuando tú ves que Dios llama a una persona productiva, una persona trabajadora, y Dios te está llamando a ti. Y hermanos, Él quiere que nosotros entendamos eso, que nosotros hemos sido llamados para servirle y que ese servicio, hermanos, implica arduo trabajo. Y hay que servir donde se necesita. Me acuerdo en mis primeros años, cuando era yo todavía un adolescente. O sea, estoy joven, pero era un adolescente. Y allá en Orizaba, la iglesia compró un terreno para construir un templo en Orizaba Norte, Oriente 27 y Norte 10. ¿Y sabes cuál era el ministerio? Ir con pico, ir con pala, revolver la mezcla y echar los botes de concreto para construir el templo. Ese era mi ministerio en ese momento. Para eso servía en ese momento. Pero todo eso es formativo. Porque de repente, yo no sé quién, bueno, el mundo, nos mete en la cabeza, ¿no? Que pues aquí como que hay niveles, ¿no? Entonces, se me caen las manos si tomo una escoba, o si agarro el cepillo ese que está en el baño y lo veo sucio y lo limpio. Hermanos, toda obra, no hay obra pequeña en la obra de Dios. Así que, hermanos, sobre todo a los que les gusta estar en la plataforma, revisa tu corazón. ¿Por qué quieres estar ahí? ¿Para tu propia gloria? ¿Para el aplauso de la gente? ¿O para la gloria del Señor? Y estar dispuesto a servir, no solo en lo que te gusta, sino también en lo que se necesita. Entonces, hermanos, la tercera cosa que podemos aprender de del servicio al Señor es que hay arduo trabajo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor dígalo conmigo. No se escuchó muy entusiasta eso. Eso. Como cuando mete un gol tu equipo favorito, ¡gol! Es inevitable, ¿no? Entusiasmo. Yo me acuerdo, no he ido muchas veces al estadio, pero me acuerdo una vez fuimos al estadio, mi hermano y yo, y él llevaba un par de amigos, y ya sabes, estás entre puro desconocido. Y cuando finalmente el equipo chafaldraco del Gallos Blancos metió un gol,
Todos gritamos gol y me acuerdo que me volteé y la choqué con otros dos de atrás y estábamos eufóricos. Eso es entusiasmo. No que a veces, hermanos, vamos refunfuñando, vamos arrastrando los pies, vamos de mala gana sirviendo al Señor. Y yo te quiero decir una cosa, si lo vas a hacer de mala gana, no lo hagas mejor. Porque Dios va a levantar a alguien para que haga su obra. Versículo 7, Romanos capítulo 16. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y Junias, hermanos, al parecer tenían una conexión familiar. Pablo no explica cuál es esa conexión. Y padecieron junto con Pablo prisiones por causa del Evangelio. Pablo se refiere a ellos como muy estimados entre los apóstoles e incluso que ellos conocieron al Señor antes que Él mismo. Ahora, voy a tomar aquí unos minutos para explicar, porque el progresismo no solo ha invadido las universidades, hablo del progresismo como esa filosofía que es dominante en nuestro tiempo. Los progres, como luego les decimos de cariño. No solo han infiltrado, no solo han tomado poder en las universidades, en las estructuras de gobierno, sino lamentablemente incluso en los seminarios hay mucha gente con pensamientos progresistas, que quiero aclarar que progresismo en ese sentido no es lo mismo que progreso. Progreso es algo que siempre lleva a la mejora de un proceso, de una sociedad, de una persona. El progresismo es una ideología política impuesta, ni siquiera es una opción, es una imposición. Y tú lo puedes ver en todas las leyes que están aprobando en distintos países, incluido el nuestro. Esta semana vino que un juez falló, un juez de la Suprema Corte presentó un proyecto para que hombres que se autoperciban como mujeres puedan entrar sin problema al baño de mujeres. Incluso no necesitan ir vestidos ellos de mujer. O sea, yo puedo ir como estoy y bajo ese fallo que dieron decir, bueno, me he visto como hombre, pero en realidad me percibo como mujer, ¿no? Y entonces yo quiero preguntarles a ustedes, mujeres, ¿se sentirían cómodas yendo a ese baño? Ok, es una imposición. Bueno, ¿por qué estoy metiéndome en estos rollos? Porque en los seminarios hay una fuerte corriente de teología feminista. Y Dios siempre en la Escritura ha honrado a la mujer, igual que al hombre. Somos iguales en dignidad, pero Dios nos creó con distintas funciones. Esa es la única diferencia. Pero ya sabes, ¿no? Por lo menos aquí hay dos cosas que en este pequeño párrafo de Andrónico y Junias algunos ven. Número uno, dicen que Junias era un nombre femenino. Y entonces sería contada entre los apóstoles, lo cual entonces implicaría que hubo mujeres apóstolas en la iglesia del primer siglo. Ahora, hay que tener cuidado con los términos. Apóstolos, que es el término griego, significa enviado. En términos contemporáneos, un misionero sería un apóstolos, que la iglesia está enviando a plantar una iglesia. Ahora,
el nombre Junias, no hay manera de saber si es femenino o masculino, porque solo aparecen una vez en todo el Nuevo Testamento en este versículo. Y por las desinencias, perdón, me voy a meter y a lo mejor algunos van a quedar ahí como what, pero para quien me esté escuchando y se haya metido a estudiar griego, las terminaciones de las palabras de Andrónico y Junias terminan con una letra griega nun, y no hay manera de saber si el nombre de Junias era masculino o femenino, porque no se repite en otra parte de la Biblia. Por otro lado, cuando dice que son muy apreciados entre los apóstoles, el texto griego, por eso Dios usó el idioma griego para comunicarnos su palabra, porque es un idioma con mucha precisión, como el castellano, ¿no? Que tenemos como 3 o 4 palabras para como definir con más precisión algo que estamos queriendo decir. Y si por ahí te quieres meter a investigar un poco, en griego hay unas cosas que se llaman casos, de cómo terminan las palabras, de su lugar en la sintaxis del texto. Perdón por los tecnicismos, pero es necesario. Y en este texto en especial, cuando Pablo dice que son apreciados entre los apóstoles, Pablo usa una cosa que se llama el caso dativo, lo que implica en español que es un objeto indirecto. Si Andrónico y Junias, independientemente de que sean hombres o sean mujeres, fueran parte del grupo de los apóstoles, porque aquí hay 2 maneras de interpretar ese texto: que los apóstoles les tenían mucho aprecio, o que ellos eran apreciados entre el grupo de los apóstoles. Bueno, si el texto que Pablo usó quisiera decir que ellos eran muy apreciados como parte del grupo de los apóstoles, hubiera usado el caso nominativo en el griego koiné. Pero en este versículo usa el caso dativo, lo que implica que más bien estas 2 personas, que puede ser que sean un matrimonio o no, eran muy apreciadas entre el grupo de los apóstoles, o sea, por los apóstoles. ¿Me doy a entender un poco? Bueno, ya saben que a mí no me gusta andar presumiendo y echándoles rollos académicos, pero en esta ocasión lo creí pertinente, y por ahí si alguien que le gusta griego quiere corroborarlo, abra su Biblia, sus libros que tenga de referencia en griego y revise los casos y dése cuenta que no. Y es increíble porque la teología feminista de ese nombre quiere hacer y decirle al mundo y releer la escritura y decir que hubo apóstolas en el sentido de los 12. Ahora, para aquellos que vienen de alguna tradición donde en sus iglesias había apóstoles, bueno, si es en el sentido de ser enviados, es correcto. Pero si es en el sentido de autoridad espiritual y que ellos, hermanos, solo hubo 15 personas en el Nuevo Testamento que se les dio el título de apóstoles. Los 12, y luego, ¿quién quedó fuera? Judas. Escogieron a Matías, él digamos sería el apóstol número 13, y a Saulo, Pablo y Bernabé también se les cita como apóstoles. De ahí en fuera, hermanos, todos esos autonombrados apóstoles no son los apóstoles según la Biblia. Aquí tengo 5 requisitos que el mismo apóstol Pedro cita en Hechos capítulo 1, cuando van a sustituir a Judas, para ser apóstol. Número 1, haber estado con el Señor en su ministerio y haber recibido las enseñanzas directamente del Señor. Número 2, ser testigos de su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús manifestando la mesianidad de Cristo.
Número 3, escogidos por Cristo, no autonombrados. Yo luego de broma les digo, no, yo no soy apóstol, o sea, yo ya trascendí las regiones celestes, yo soy arcángel, arcángel Miguel, ¿no? Si a esas vamos, ¿no? Ser testigos de sus milagros y prodigios y finalmente ser testigos de su resurrección. Así que te enseño esto para que no caigas en la trampa, en el engaño, en la idea de que, oh, no, sí, hay apóstoles y hay que venir y besar la mano del apóstol. O sea, hermanos, por favor, la ignorancia bíblica nos puede llevar a cometer errores en nuestra manera de entender cómo es Dios el que verdaderamente importa, es Jesús el que verdaderamente importa. Se trata de Jesús, no de un hombre, no de una mujer. Y estos, Andrónico y Junias, padecieron por el Señor. El cuarta característica de un servicio para la gloria del Señor es que, sé que no nos gusta esto, pero implica sufrimiento por causa del Evangelio. Mira lo que Jesús mismo dijo en Mateo 5, versículo 10 al 12, te lo leo en pantalla. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta semana les posteé por ahí en el grupo de WhatsApp una noticia, ¿no?, de unas familias desplazadas aquí en el estado de Hidalgo. ¿Cuál es su delito? Ser evangélicos, ser cristianos. Y mira, la verdad que a ti y a mí nos ha tocado fácil, pero una o dos generaciones antes de nosotros les tocó difícil. Yo me acuerdo cuando era niño, comenzaba yo a ir a una escuela bíblica de barrios donde hermanos enseñaban historias bíblicas. Y me acuerdo que había un vecino en especial que cuando supo que yo comenzaba a ir a ese grupo, cuando iba yo a ver a sus hijos, porque eran sus amiguitos, eran mis amiguitos, siempre me corría. Y me decía, aquí no queremos hermanos. Aquí no quiero hermanos. Me lo dijo unas 10 veces, yo creo. Y eso es nada, hermanos. Ponte a pensar, ¿cuándo has sufrido por el Evangelio? Creo que por eso a veces nuestra fe es tan frágil, tan cómoda, porque no hemos experimentado en carne propia estas bienaventuranzas de ser vituperado, de ser ofendido, de ser perseguido por causa del Evangelio. Y mira, cuando eso ocurra, es un privilegio. Y nuestro galardón será grande en los cielos. Entonces, un cuarto distintivo, una cuarta característica del servicio al Señor es sufrimiento por causa del Evangelio. Romanos capítulo 16, versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida,
la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Miren, hermanos, esta amplia lista de creyentes que Pablo tiene en alta estima nos recuerda por lo menos dos cosas. La primera es que la obra del Señor no es de una sola persona. Nunca debe ser el monumento al ego de una persona, sino más bien la obra del Señor es del cuerpo de Cristo, tú y yo en acción para ser los brazos del Señor y abrazar al mundo con su amor en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, una característica final del servicio al Señor es la perseverancia. La noche de ayer hubo un maratón y siempre me ha admirado la gente que corre, porque digo, esa es pasión por hacer eso. Porque no sé si alguna vez has leído, ¿no? Pero el proceso físico que ocurre durante una carrera tan desgastante como una maratón es doloroso, es trabajo, es cansancio, es muchas veces pensar en retirarte porque sientes que ya no puedes más. Pero la pasión que tienen por eso que hacen les hace tener nuevas fuerzas para seguir adelante y llegar a la meta. Hermanos, servir al Señor requiere pasión. Pasión para perseverar, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, a pesar de que haya gente con la que no congeniamos muy bien. Pues tú tampoco eres monedita de oro, ¿sí? Y hermanos, lo hermoso del Evangelio es que el Evangelio es reconciliación y nos da la capacidad de que así de diferentes como somos, seamos un cuerpo en Cristo y podamos, con todo y nuestras diferencias, con todo y las desavenencias que pueda haber, practicar el perdón, practicar la paciencia, practicar la ayuda unos a otros, practicar el trabajo arduo, practicar la perseverancia y sufrir por causa del Evangelio. Quiero terminarte leyendo este versículo de Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Dilo conmigo. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Está cansado algunos de ustedes? Probablemente sí. Pero hay que tomar fuerzas en el Señor. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Amén. Martin Luther King dijo lo siguiente. Acuérdate que él era pastor bautista. Todos pueden ser grandes porque todos pueden
servir. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres el siervo por excelencia. Gracias por tu humildad. Gracias por enseñarnos el camino de la grandeza a través del servicio. Gracias por todos estos hermanos que son mencionados en la epístola a los Romanos, porque todos ellos fueron usados por ti para que hasta el día de hoy la fe en Cristo continúe expandiéndose. Gracias por todos aquellos hermanos que nos predicaron la palabra. Gracias por aquellos que gastaron su tiempo, dinero, esfuerzo, sus dones, su comodidad y se atrevieron a imitar a nuestro Maestro, aquel que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, queremos ser siervos para tu gloria. Quita nuestro ego, quita nuestro orgullo, quita nuestra arrogancia. Que Cristo sea únicamente glorificado con lo poco que pudiéramos hacer. Porque como tú mismo dijiste, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer, eso fue lo que hicimos. En el nombre de Jesús. Amén. Pon en mí la misma